Bien, ahora vamos a dibujar una pirámide recta apoyada en un plano proyectante al vertical. Primera cuestión. El contenido de un plano proyectante no se ve nunca en verdadera magnitud. Es decir, la base no la podemos dibujar directamente. ¿Qué tendremos que hacer? Un abatimiento para ver ese plano en verdadera magnitud y poderla dibujar. La altura, por otra parte, bien, pues una recta perpendicular a ese plano proyectante al vertical, ¿cómo es? Es una recta frontal, ahora lo veremos. Entonces, bueno, por lo menos la altura aquí sí se ve en verdadera magnitud en una de sus proyecciones. Bien, en este caso, la pirámide tiene de base un hexágono regular. ¿Qué conocemos? Pues conocemos el centro de ese hexágono, conocemos el lado de la base, es decir, la arista básica, el lado de ese hexágono, y conocemos también la orientación que tiene que tener la base. Sabemos que dos de sus lados de ese hexágono tienen que ser paralelos al plano vertical. Finalmente, ¿qué conocemos? La altura de la pirámide. Bien, pues aquí tenemos el plano P, proyectante al vertical, y contenido en él el punto O, que es el centro de ese hexágono. Bien, como es un plano proyectante al vertical, la pertenencia a ese plano se ve directamente, O' sobre P'. Es decir, ese punto, viendo simplemente esto, sabemos que pertenece a ese plano. No hay necesidad de meterlo en una recta para confirmarlo. Bien, como hemos comentado, ni en proyección vertical ni en proyección horizontal el contenido de ese plano se ve en verdadera magnitud. Entonces, solamente podemos recurrir al abatimiento de ese plano sobre el plano horizontal y poder dibujar esa base. Bien, vamos a recordar que el abatimiento de este plano era muy sencillo. En la proyección vertical vemos ese movimiento del abatimiento directamente. ¿Por qué? Porque esta distancia es la real, la distancia de O a la charnela, que sería la traza horizontal, aquí vista como un punto, esta distancia es real. Por lo tanto, lo abatimos sobre el plano horizontal, que es la línea de tierra. Bien, en proyección horizontal, esta es la distancia a la que tiene que estar el punto de la charnela, en la distancia real, y sabemos que al abatir un punto sobre el plano horizontal, entre la proyección horizontal y ese abatimiento, la dirección que hay es la dirección de abatimiento, que es siempre perpendicular a la charnela. Bien, pues aquí tenemos el centro de ese hexágono abatido. Aquí ya podemos dibujar ese hexágono con los datos que nos han dado. Bien, ¿qué conocemos de ese hexágono? Conocemos su lado, 20 milímetros. Vamos a recordar que el hexágono es el único polígono regular que tiene su lado igual al radio, es decir, dibujamos una circunferencia de 20 milímetros para poder dibujar en ella, inscrito en ella, ese hexágono. Bien, como nos dicen que dos de los lados tienen que ser paralelos al plano vertical, bien, pues el lado ED y el lado AB paralelos a la línea de tierra. Vamos a recordar que estamos en el plano horizontal, hemos abatido en el plano horizontal. El paralelismo al plano vertical significa que es paralelo a la línea de tierra, que la proyección horizontal es el plano vertical. Bien, este es el hexágono de esa base en verdadera magnitud. Ahora lo que tenemos que hacer es hallar las proyecciones de ese hexágono, que al fin y al cabo es lo que nos piden, las proyecciones de la pirámide. Bien, pues lo único que tenemos que hacer es volver, desabatir, es decir, volver a abatir hasta ponerlo en su posición original. ¿Qué hacemos con estos puntos? Los subimos, es decir, el camino inverso que hemos hecho con O, lo subimos hasta la línea de tierra y finalmente hacemos ese movimiento hasta que caigan sobre P', es decir, C subimos hasta la línea de tierra, pinchando en el vértice lo traemos hasta P'. Y estas son las proyecciones verticales de esos vértices. Vamos a tener en cuenta esto. Aquí me coinciden dos vértices, B' de'. ¿Eso por qué es? Porque esta diagonal del hexágono sería una recta de punta. Bien, ahora me quedaría hallar la proyección horizontal de ese hexágono. Para hallar la proyección horizontal, como ya tenemos la proyección vertical, simplemente proyectamos desde
estos puntos. Y como sabemos que entre la proyección horizontal y el abatimiento en la dirección que tiene que haber es la perpendicular a la charnela, pues hallamos cada uno de esos puntos. Bien, esta es la proyección horizontal de ese hexágono y como podemos ver no se ve en verdadera magnitud, ni aquí, ni por supuesto aquí, que lo que vemos del hexágono es una línea, es de canto. Este tipo de plano sabéis que se llama también plano de canto, es decir, todo lo que contiene lo vemos de canto. Bueno, ya tenemos la base. Siguiente paso, la altura. La altura es perpendicular a la base, es decir, es perpendicular al plano que contiene a la base. La perpendicularidad entre recta y plano se ve directamente, es decir, esa recta, esa altura, que vamos a resaltarla aquí, R, pues R por O, perpendicular a P, y R' por O', perpendicular a P', directamente la perpendicularidad. Bien, una vez que tenemos esa recta, ese eje de la pirámide, donde tiene que estar situado su vértice, ¿qué tipo de recta es? Pues como vemos, una recta frontal. R es paralela a la línea de tierra, por lo tanto en su proyección vertical se ve en verdadera magnitud, porque esa recta, repito, es paralela al plano vertical. Bien, pues entonces como se ve en verdadera magnitud, a partir de O', nos llevamos esa altura real de 50 milímetros y ese será el vértice. Su proyección horizontal, pues simplemente proyectando hasta R. Bien, bueno, pues ya que tenemos el vértice, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Dibujar todas las aristas laterales que nos quedan, tanto en proyección vertical como en proyección horizontal. Es decir, unimos V' con A', B', C', etcétera, 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 teniendo en cuenta que, claro, si aquí me coincidían dos puntos, A', E', pues aquí me van a coincidir dos aristas, la VA y la VE. En proyección horizontal, pues hacemos igual. V lo unimos con los 6 vértices. VA, VB, VC, VF me coincide con VC, o por lo menos parcialmente, VD y VE. Bien, último paso sería determinar qué aristas se ven y qué aristas no se ven, es decir, las partes vistas y ocultas de esta figura, considerando como siempre las caras opacas. Bien, vamos a mirar primero la proyección vertical. El contorno siempre es visto, es decir, el triángulo V', C', F' siempre es visto. ¿Qué me queda dentro? Esto y esto. Bien, pues vamos a considerar, claro, aquí me coinciden dos aristas, la VB y la VD, y aquí pasa igual. Evidentemente, si coinciden dos, una me tapa la otra. Entonces, fijaos en la proyección horizontal. VA y VB son las dos aristas laterales que mayor alejamiento tienen, es decir, son las que están más alejadas de la línea de tierra en proyección horizontal. Por lo tanto, la VA y la VB, por supuesto que se ven. La VD y la VD, pues no se verían. Pero como están delante de ellas la VA y la VD y las tapan, pues en la proyección vertical no habría aristas ocultas. Es decir, esta sería la correcta proyección vertical de esa pirámide. En proyección horizontal, bueno, pues lo que tenemos que tener en consideración es que el contorno siempre se ve. Es decir, esta figura poligonal V, B, A, F, E, D, V siempre se ve. ¿Qué me queda dentro? Estas dos aristas básicas, BC, CD, y estas cuatro laterales, VE, VC, VF y VA. Bien, ¿cuáles de esas se verán? Las que tengan mayor cota. ¿Dónde vemos la cota? En proyección vertical. La V'F' es la que está más arriba, es la que tiene más cota, esa se ve. La V'C' es la que tiene menor cota, esa no se ve, pero es que justo encima me cae la VF. Bien, pues esta sería oculta, pero como tiene esta encima, pues la tapa. ¿Qué pasa con la VE y la VA? Pues mirad, tienen mayor cota, que es lo que determina el contorno. Por lo tanto, esas dos se ven. ¿Qué me quedaría oculto? Pues fijaos, estas aristas básicas BC y CD, que están aquí abajo del todo, esas dos aristas no se verían.
Por lo tanto, esta es la correcta proyección vertical de ese cono, el contorno aparente, y de las que quedan dentro, estas tres hemos dicho que serían vistas, esta sería oculta pero quedaría tapada por la VF, y finalmente estas dos aristas básicas serían ocultas. Hay que dibujarlas en trazo fuerte y discontinuo, y esas serían las proyecciones de esa pirámide regular apoyada en ese plano proyectante